Como pueden ver ustedes, la parada técnica ha tenido que ver con la duración del cuadro, con la duración del rollo de video en donde se grababa, y Perón está lo suficientemente distendido, sobre todo después de que se le anunció que terminó el rodaje, digamos, el rodaje de la entrevista, como para pedir que abran la ventana, que hace calor, en fin, una situación absolutamente cotidiana y creo que muy difícil de ver. En todas estas películas que estamos viendo de Perón hay muchas frases célebres, ¿no? O sea, hacía chistes. Perón era muy citable, y de hecho lo fue, lo sigue siendo, ¿no? Vamos a ver entonces la segunda parte de este material absolutamente inédito, esta entrevista con Perón realizada por Maidana, Villarroel y Timerman. Hemos analizado en esta primera parte del programa varios temas que consideramos de gran trascendencia y usted ha dado algunas respuestas muy concretas con respecto a cómo ve usted el país hoy y cuáles serán sus objetivos a partir del 12 de octubre. Pero probablemente muchos de nuestros televidentes querrán que hablemos con usted de temas un poco más actuales, quizá un poco más cotidianos. Yo le propongo, por ejemplo, uno, para pedirle una definición. Usted ha hablado hace muy poco tiempo de que su movimiento también debe institucionalizarse. Muy gráficamente dijo que terminó la época del dedo y que ahora son las bases las que deben elegir a sus dirigentes. Exacto. Mi pregunta concreta es esta. ¿Dentro de cuánto tiempo cree usted que en su movimiento los afiliados podrán elegir por el voto directo a sus representantes y a sus autoridades? Bueno, yo comenzaré por decirle que siempre he tenido la aspiración de que el movimiento fuera un movimiento institucional. Pero los hechos me han obligado a, en vez de realizar una dirección política del movimiento, a realizar una conducción de lucha. Y la conducción, por antonomasia, debe de ser obra de un conductor, no de dos. Napoleón solía decir que es mejor un mal general que dos buenos. Y esto es lo que nos ha obligado a nosotros a seguir una conducta de acuerdo con los acontecimientos. Una dirección no hubiera sido posible. Cuando en 1955 cayó el gobierno constitucional, nosotros comenzamos por decir, bueno, ahora menos que nunca, no se podía organizar porque no estábamos fuera de la ley, perseguidos y con todos los inconvenientes. Formamos comandos de exilados en todos los países alrededor y desde allí son comandos intermedios, desde ahí dirigimos toda la acción para que el movimiento, a pesar de todo, no se disociara. Bien, pero yo cuando caí empecé a pensar que el hombre no suele vencer al tiempo. Lo único que vence al tiempo es la organización. Y que si no queríamos que nuestro movimiento muriera conmigo, porque yo no creía que iba a vivir tanto como estoy viviendo, en fin, teníamos que darle el mayor grado posible de institucionalización. Y así comenzamos ya a hacer las primeras, pero sin resultado. Parece difícil que un movimiento gregario, con el creador de ese movimiento, pueda institucionalizarse. Es una cosa que por lo menos no conozco muchos casos en la historia que se hayan producido cosas semejantes. Entonces dije yo, pensando teóricamente, vamos a hacer una simbiosis, como se produce en botánica, que se siembran dos árboles juntos y crece un tercero que tiene algo de los dos, pero que no es ninguno de los dos, y para ir arrimándonos a una organización realizada, como digo, por una simbiosis. Me mantuve yo y tenté de hacer los organismos. No fue posible. Ahora, naturalmente, la situación ha cambiado. Ahora no estamos proscriptos, ni está el partido ni el movimiento fuera de la ley. Porque el nuestro, por ser un movimiento, no puede tener una estructura rígida por otra parte, porque está compuesta por 4 sectores. Uno es el sector realmente político, donde está la rama masculina y la rama femenina, que no hemos querido juntar nosotros por razones orgánicas. Después está la organización sindical, que nosotros la hemos considerado siempre como la columna vertebral de nuestro movimiento, y en realidad ha sido así. Los trabajadores han sido la columna vertebral que mantuvo enhiesta a la organización. Le voy a una interrupción general. Sí, cómo a propósito de la organización sindical.
¿Es la organización sindical politizada o es la CGT orgánicamente la que forma parte del movimiento? Bueno, nosotros, para que cubrir esa especie de tabú que hay, que las organizaciones no deben intervenir en política, le hemos creado un fusible, que son las 62 organizaciones que se encargan de la política que ha de seguir la CGT. La CGT, en su trabajo específico, no hace la política. Ellos hacen la parte gremial, pero las 62 organizaciones es la que conduce políticamente a la clase obrera organizada. Porque eso es claro, son formas para evitar los ataques directos, etcétera. Porque esto es un cuento demasiado viejo, nace con las organizaciones sindicales, que la burguesía francesa, encargada por Napoleón de organizarla, le dejó el derecho de combatir por 10 centavos de aumento, mientras creó simultáneamente los partidos políticos que orquestaron las leyes que le negaban todo progreso. Desde ahí viene el tabú de la norma. Pero ¿es posible que exista una organización sindical que no tenga su propia política? En ninguna parte del mundo existe. Claro, no puede quedar al margen del proceso. Es natural, son ciudadanos como los demás con los mismos derechos. Ahora, indudablemente que es eso que constituye el movimiento peronista. Debe de tener una organización, pero cada rama debe de manejarse totalmente autónoma de las otras. Todas ligadas a un comando superior o a un consejo superior que es el que dirige el movimiento. Pero la conducción es de las partes. Es decir, como la lucha de las partes es táctica, la conducción de las partes es por los agentes de las partes. Y esa es la organización que nosotros estamos ya dándole al movimiento. General, yo le pregunté esto porque es uno de los temas que más preocupan en este momento a la opinión pública de todos los sectores. Usted no desconocerá que durante 18 años mucha gente estuvo deseando su desaparición física y hoy no quieren que usted ni siquiera se resfríe. ¿Lo sabía? Sí, algo de eso me ha llegado, sí. Por otra parte... Es que precisamente cuando me voy a morir ahora, cuando claro, han esperado mucho. Por otra parte, otro sector muy importante de opinión pública, incluidos sectores importantes del justicialismo, se hacen en los corrillos políticos, en la mesa de café, en su propia casa, esta pregunta. ¿Y después de Perón qué? Después de Perón una institución. A eso venía mi pregunta anterior. Exacto. Del movimiento. Una institución o una disociación que es peligrosa, que es la que tenemos que evitar. Ahora, yo creo que dadas las circunstancias actuales y conociendo profundamente el movimiento como lo conozco, yo creo que ya no hay peligro de disociación. Y eso ha sido debido a que nosotros no hemos conducido nunca el movimiento en una forma rígida ni ajustada. No. Nosotros hemos hecho con una gran amplitud y una gran ductilidad. Algunas veces me decían que cómo yo permitía, que sí señor, yo permito todo en el movimiento. A nosotros no tenemos prejuicios de ninguna naturaleza, porque así tienen que ser los movimientos. Tenemos hombres de extrema derecha y tenemos hombres de extrema izquierda. Nunca me olvido que cuando organizamos esto, vino un día el ministro de Relaciones Exteriores, que era un conservador, el doctor Remorino, conservador de Córdoba casualmente, secretario de Julito Roca, fíjese usted. Bueno, viene y me dice, sí, yo había puesto allí a Borlengui, a Bramulio, un montón de muchachos que venían del socialismo. Y me dice, pero usted está colocando todos comunistas ahí, me dice. Y le digo, yo no se aflija, Remorino, es para compensarlo a ustedes que son reaccionarios. Debe ser un equilibrio. Pero el movimiento siempre ha sido así. Yo creo que los movimientos de este tipo hay que dejarlos funcionar libremente. Es decir, constituir un cuerpo orgánico, no muy ajustado a preceptos, ¿no? No, para que se defienda de por sí. Yo creo que pasa en el organismo institucional lo que en el fisiológico. Si nosotros no tuviéramos autodefensas, habría desaparecido el hombre ya hace años de la Tierra. Se conserva por esas autodefensas, no por los médicos ni los antibióticos. Pero esas autodefensas se producen
por la generación de anticuerpos de los propios gérmenes patógenos que entran al organismo. En lo institucional debe ser igual. Algunas veces me dice, fulano es un traidor, déjelo, le digo yo, cuídelo, ese está generando anticuerpos que van a ser las autodefensas del movimiento. Es decir, hemos dado esa... Por eso nuestro movimiento, a pesar de todo, ha subsistido. A través de muchos episodios. De muchos. Hablando de otras estructuras que existen en el país también, las Fuerzas Armadas. En la Argentina hay un tic, que todavía no ha desaparecido, lógicamente, de que cada vez que ocurre un hecho importante uno dice, voy a ver qué piensan las Fuerzas Armadas. Entonces siempre hay un amigo coronel o comodoro o vicealmirante, etcétera, etcétera. Después de el último gran episodio político que ha vivido el país ha sido el desfile ante la CGT el último viernes. Lógicamente más de uno dijo, bueno, ante esto, especialmente ante la demostración de la juventud peronista, vamos a ver qué dicen las Fuerzas Armadas. Y bien, hablemos de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo las ve usted en su próximo gobierno? Yo soy un general con 45 años de servicios continuados. De manera que de ese oficio algo sé. No mucho, pero sé algo. Yo político soy solamente aficionado. Mi profesión es conductor. Yo me cultivé como conductor desde que empecé a estudiar. Es decir, creo que el oficio más elevado de la jerga militar es el conductor. Es el vértice Muy bien. De manera que conozco perfectamente bien a las Fuerzas Armadas, como conozco también profundamente sus deberes y sus posibilidades. Yo creo que a las Fuerzas Armadas hay que dejarlas tranquilas, que trabajen en su misión específica, que la tienen. Ahora, ellos, ¿en qué deben conectar con la fuerza política? Sí, señor, tienen que conectar con todas las fuerzas, porque hoy la guerra es la nación en armas, ya no es un ejército que sale a combatir con otro ejército. Hoy es un país contra otro país, donde todo lo que se puede emplear se emplea en esa guerra. Es decir, es la etapa de las naciones en armas. Son naciones en armas las que combaten. En consecuencia, los militares son un sector de esa nación. En la guerra misma, la guerra no es un asunto ya solo de los militares, es de los políticos. Es de los políticos que preparan diplomáticamente la situación. Algunas veces las guerras se ganan a través de la diplomacia y se pierden también a través de una diplomacia. Cuando la diplomacia ya no da más, entonces se emplea la fuerza. Es decir, la guerra no es sino la continuación de la política por otros medios. Así dice Clausewitz, que es el clásico de la guerra. Entonces, nosotros tenemos que pensar que el ejército es una parte de la nación que se ocupa de ese sector, de la continuación de la política por otros medios. Pero curiosamente, en los últimos años, a través de la ideología de la lucha contra el comunismo, del ejército norteamericano, a muchos ejércitos de Sudamérica, incluso al nuestro, a nuestras Fuerzas Armadas, se los ha instruido diciéndoles que no hay peligro de guerra exterior, ya que Estados Unidos cuidaba la paz en el continente, que el peligro era interno, y están preparadas, estratégica, tácticamente, para una lucha interna. Hay que revertir eso. Pero natural, es que ese ha sido un trabajo que yo ya lo he explicado. Comienza en 1956 en la primera reunión. Exacto. Allí se prepara eso. Se prepara para tomar a través del Pentágono y sus relaciones. Hoy se está realizando un acuerdo entre comandantes en jefe para la defensa continental en Venezuela. Y Perú le ha dicho, no señor, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Es que esto hay que tener cuidado de no sacar los pies del plato. Esa es una incitación a que las Fuerzas Armadas tomen en reemplazo de las fuerzas políticas la dirección política internacional del país. Claro. Esas son cosas que no pueden. Es como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos existe un grave conflicto. Yo se lo he oído comentar a algunos diplomáticos norteamericanos. Desde hace muchos años
El Departamento de Estado no es el que conduce las relaciones internacionales en los Estados Unidos, es el Pentágono. Ellos no están conformes con eso. Hay una tendencia a eso. Y nos quieren sacar a nosotros también hacia esa misma tendencia. No es, diremos, lo clásico, lo que debe de ser. Deben de trabajar unidos y de acuerdo, las dos, todas las fuerzas de la nación. Pero la misión es una para uno y otra para otros. La misión de las Fuerzas Armadas es preparar el país para la guerra conjuntamente con las fuerzas políticas. General, en este momento, en esta época del continentalismo, como usted la define, las Fuerzas Armadas tienen suscritos algunos compromisos que en alguna medida fueron suscritos a nivel político. Por ejemplo, el Pacto de Río de Janeiro del 47, la Junta Interamericana de Defensa, etc. ¿Cuál será la actitud entonces que a su criterio deben tener nuestras Fuerzas Armadas y nuestro poder político, instruyendo en ese sentido, frente a esa situación real? Sin penetrar profundamente el asunto, para mí eso es un asunto total y absolutamente inconstitucional. Si hemos de ajustarnos a la Constitución, las relaciones internacionales son resorte exclusivo del presidente de la Nación Argentina. Y nadie puede establecer pactos ni compromisos por detrás del presidente de la Nación, que es el jefe de la Nación y el que por la Constitución le corresponde total y absolutamente la conducción de las relaciones internacionales. ¿Es así? Exacto. Y esos aquí documentos... no se trata de que cumplamos el espíritu de la Constitución, sino la letra de la Constitución, para no equivocarnos. En consecuencia, ¿usted considera que esos compromisos deben ya dejarse de lado? Yo creo que ya no tienen razón de ser. La mitad de esos compromisos. Cuando yo estuve aquí de presidente no se hizo ningún compromiso y venían acá el jefe de la aviación, el jefe del ejército, el jefe de la marina norteamericana. No, señor, nosotros no adquirimos compromisos de esa naturaleza. La defensa continental, sí señor, el Atlántico Sur, nosotros vamos a defender el Atlántico Sur en las costas que nos corresponden. El general Mercado Carrín, consultado ayer, a punto de viajar para Venezuela, dice lo mismo, se le preguntó si él consideraba que Cuba debía estar representada en la reunión de Caracas. Él dijo que a su criterio debía estar representada en todas las reuniones a las que quisiera concurrir. ¿Usted piensa lo mismo? Claro. O no forma parte del continente. Perfecto. Ya que tocamos... pero quiero decir, ¿cómo se puede articular eso? Porque evidentemente en la práctica va a encontrar un tropiezo inmenso. ¿El qué? Esa incorporación real de Cuba a ese tipo de... Bueno, es cuestión de que terminemos de una vez con las fronteras ideológicas. Todos venimos declamando un catecismo que ninguno cumplimos. Hace años que hemos dicho se acabaron las fronteras ideológicas en el mundo. Y entonces uno, porque está allí y tiene un sistema que no les gusta a muchos, lo arrumbamos y decimos, que está aquí no existe. No se ha hecho eso con China durante un montón de años, que caracteriza la mayor estupidez del mundo pensar que un país de 800 millones de habitantes no existe. Vamos. De eso traslado ahora a Cuba y es exactamente igual. No son los sistemas de aislamientos ni de castigos infantiles los que deben regir la política internacional. Hay cuestiones mucho más graves, mucho más grandes y mucho más importantes. Ya que estamos con Cuba, la Argentina ha ofrecido y Cuba ha aceptado créditos muy importantes que darían trabajo a una serie de sectores industriales del país, claro, en el campo de las manufacturas, maquinarias, automotor, ferrocarriles, etcétera, etcétera. Lógicamente aparecieron los críticos de esa medida. Que cómo dábamos plata si no teníamos. Especialmente al Sogaray Manrique, claro, que insisten que hemos regalado a Cuba 1.200 millones de dólares. Explíquenos su opinión. Son los primarios. En todas las actividades de la vida hay los que solo ven hasta la altura de la nariz, no ven más allá. Y hay hombres que suelen saber comerciar y otros no. Ellos han demostrado cuando actuaron que no sabían comerciar, porque el darle a un país cualquiera un crédito es lo que nos han venido haciendo a nosotros durante 2 siglos.
ese que nos daba el crédito no ponía un centavo. Lo poníamos nosotros en crédito ante los bancos donde se descontaban los documentos. Si a nosotros nos lo han hecho durante 2 siglos, con ventajas para los que lo hicieron, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros también en las mismas condiciones que lo hicieron ellos? Esta gente cree que nosotros sacamos del Banco de la Nación 1.200 millones de dólares. No lo creen, lo dicen nada más. Sí, bueno, eso imagínense, cuando se dicen esas cosas, ¿qué va a decir uno? Pero los que realizan estos es gente de negocios que sabe lo que es un negocio y lo está realizando al negocio. General, usted decía recién... De eso, desde que damos empezamos a estar beneficiados. Claro, crítica sí es fácil, pero que lo vean al ministro de Economía, que él sabe lo que hace. General, usted decía recién que está asombrado de los ofrecimientos que se están recibiendo en este momento. Me imagino que se refería a posibles inversiones, empréstitos, etc. Sí, hay de todo, es decir, como una botica. Como suponemos que hace falta capital en este momento en el país, especialmente para cambiar las estructuras, como usted ha dicho, quisiéramos saber de dónde cree usted que va a llegar la mayor afluencia y si ya hay algo en concreto de algún sector. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿sabe? Nosotros tenemos que tomar los que nos convengan porque hay muchos. Tomaremos en el orden de la conveniencia los créditos, esas cosas. Que por otra parte, todos esos créditos que se pueden pedir para la República Argentina no son una gran obligación, en cambio son en este momento una gran ayuda. Y se tomarán en la medida que sean más convenientes, porque no todos vienen igual. Claro. Hasta ahora lo que se ha tomado han sido con unos intereses leoninos. Ahora se han bajado, son los intereses más bajos del siglo lo que se están compulsando en este momento para todos los empréstitos. ¿Y a qué se debe ese cambio? Bueno, en que la gente cree que esto es una inversión segura, porque el dinero es lo más cobarde que hay. Mientras ha fallado esa seguridad, la gente no ha querido, ni aun cuando le pagaran grandes intereses. Es preferible ganar la mitad del interés en una operación segura que ganar el doble en una que puede perderlo todo. Y eso lo miran todos los comerciantes, que son los que hacen esta clase de operaciones. General, puede parecer un enfoque simplista, sí. Pero de todas maneras a algunos de nuestros espectadores se les ocurre ir a decir que usted está trazando algo que parece un cuadro muy fácil de hacer. ¿No se va a lesionar algún interés que reaccione muy violentamente? ¿No se va a tener que enfrentar a alguna situación propiamente difícil y sacrificada? Vea, yo no he visto nunca a nadie que pueda hacer una tortilla sin romper algunos huevos, ¿sabes? Bueno, pero en esas cáscaras hay nombres concretos, ¿no es cierto? Sí. Es decir, hay que saber... Sí, claro, hay que tratar de hacerlo lo más pasable posible, pero no todo se puede hacer a gusto de toda la gente. Claro, hay algunos que van a ser lesionados, no en sus verdaderos y genuinos intereses, sino en los excesos que sus intereses han tenido tras de sí. ¿Se siente usted con poder y fuerza para enfrentar a esos intereses? Ah, sí, ¿no? Porque la ley es poderosa, ¿sabe? Cuando se la hace cumplir. Es cuestión de hacer la legislatura correspondiente, que nos tienen parado un poquito en el Congreso, que ayer he pedido que nos ayuden, que no nos duerman esas cosas. Cuando se establece una legislación que es justa, empecemos por ahí, no es nada injusta la ley. Es decir, nosotros tenemos derecho de aceptar los que vienen aquí a ayudar al país y tenemos derecho de rechazar a los que vienen a explotarnos. Porque la justicia no nos obliga a ser estúpidos, ¿no? General, entre el 11 de marzo y el 25 de mayo, y especialmente en los días posteriores a su visita a Roma, donde usted recibió por primera vez al doctor Cámpora, en ese momento electo, comenzaron a crearse una serie de expectativas y especulaciones con respecto a la posibilidad de que de la zona del mercado común europeo, Europa Occidental, se produjera una verdadera gran afluencia de inversiones hacia el país. ¿Hay algo de eso? Está todo en estudio y en marcha, y algunos ya en ejecución algunas cosas.
Solo que esto hay que hacerlo con prudencia, la gente que hace esto tiene que estudiar profundamente, porque, vea, en esto siempre hay, en cada ofrecimiento, ¿sabe?, hay un riesgo. Es ese riesgo el que hay que estudiar. Usted acaba de reiterar algo que había dicho en el Congreso. He pedido a los legisladores que nos ayuden, que se apuren con las leyes. Eso me induce a pensar que esas leyes son las que usted adoptará para hacer sus planes económicos. Bueno, son el punto de partida. El punto de partida. Porque después se orquestará toda una legislación que ya acompañe completa todo esto. Natural. Esto es indudable, el producto de estudio de mucho tiempo ya, lo más elemental. Es decir, es como aquel que tenía abierta la caja y que todos los días le sacaban la plata. Bueno, echó la caja, le echó la llave, ahora vamos a ver en qué condiciones se abre la caja, ¿no? Es lo que se está haciendo ahora. Hay ya que hemos pasado revista un poco a tantas instituciones y estructuras argentinas, hay una también que está jugando un papel importante en la política y que además tiene sus propias contradicciones internas, la Iglesia. Los sectores de la Iglesia han apoyado mucho al peronismo combatiente, otros lo han mirado de otro modo, con más reticencia, pero evidentemente la Iglesia quiere participar en la vida nacional, quiere tener mucho que decir en el campo social, político, económico, cultural. ¿Cómo ve usted el papel de la Iglesia en su gobierno? Bueno, la Iglesia sostiene un reino que no es de este mundo. Yo sigo pensando que ellos deben luchar por ese reino. Es decir, la acción política de la Iglesia no puede perturbar a los poderes del Estado, sino que debe colaborar dentro de los poderes del Estado, como en todas partes del mundo se produce. Cuando desde el púlpito se ataca abiertamente al Estado, ese sacerdote no está cumpliendo ni con su deber de sacerdote, ni con su deber de ciudadano. Porque el ciudadano que grita en la plaza, pero que se saque los hábitos que lo protegen, etc. Es decir, ellos tienen una intervención, no se le puede negar una intervención, porque su función no se puede realizar alejado de toda acción política y sobre todo toda acción social. Pero eso tienen que ejercerlo con prudencia y cumpliendo una misión, no realizando una tarea política. Ellos sí que no pueden intervenir en su ministerio en la política activa y menos en la lucha. Como yo veo el problema y como se acepta la Iglesia en todas partes del mundo. Ahora que alguno por ahí saca los pies del plato, no importa, una golondrina no hace verano, pero el conjunto, yo creo que aquí en el país eso está muy bien, eso está bien, no hay desviaciones. La Iglesia aquí se ha portado muy bien en mi concepto, aún los mismos curas del tercer mundo. Ellos tienen su concepción y su punto de vista y lo defienden. Yo creo que en eso nosotros no tenemos nada que observar, los peronistas no tenemos nada que observar. Algunas veces la Iglesia nos ha dado a nosotros y otras veces le ha dado a los demás. En general también... Estamos a manos. También un tema que usted tocó en su exposición ante los legisladores fue el respeto a las minorías. Se me ocurre que podría hablarse más genéricamente de todo lo que sea oposición, el papel que usted le atribuye a la oposición, reconociendo, como se dijo aquí al comienzo, que usted y sus adversarios se tratan con un mutuo respeto, e incluso de algunos grupos que pueden abrigar, ¿por qué no hablamos con la misma realidad con que se habló de la posibilidad de lo que pasará después de Perón? Cierto temor. ¿Qué les dice usted a esa gente? Temor a nosotros. Y bueno, eso es un asunto que no lo podemos arreglar con palabras. Ellos verán que no le vamos a hacer nada que no debamos hacer y que lo vamos a respetar. Vea, yo desde que tengo uso de razón, dije los otros días, he venido oyendo hablar del respeto a las minorías. Pero también desde que tengo uso de razón hasta ahora, que han pasado muchos años ya, he visto el desprecio más olímpico por todas las minorías que he conocido.
¿qué minoría ha hecho algo en el país con el respeto de la mayoría? Jamás. Es decir, que las formas políticas hasta ahora realizadas en el país no respetan las minorías. Es decir, hay que llegar a una conjunción y no la respetan porque están a los palos unos con los otros, que en la pelea nadie se respeta, pega donde puede, ¿sabe? Entonces hay que suprimir esa lucha, que es irracional, porque si los dos están luchando por la misma cosa no tienen por qué matarse a palos. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es llegar a un acuerdo con esas minorías y trabajar con ellas y incorporarlas. Si en las minorías hay valores perfectamente apreciables que han de utilizar. ¿Cómo se incorporan? Yo recuerdo que en la vida política argentina, la única vez que un presidente aceptó un ministro que no era de su partido, es el caso del doctor Frondizi, que aceptó de ministro de Economía al ingeniero Alzogaray porque las Fuerzas Armadas se lo impusieron. Si no, lo derrocaban o le creaban una crisis. No recuerdo otro caso de civilización política, digamos así, entre comillas, en la Argentina. ¿Cómo ve usted esta incorporación de la minoría, esta incorporación del prójimo a su gobierno? Creo que hay que ir, en esto el apetito viene comiendo. Hay que comenzar, en mi concepto, a unir en una organización de cualquier tipo. Yo he hablado de un consejo como podría haber hablado de un organismo X. Lo que surja de la realidad. Exacto. Para que realmente cuando tengamos que hacer una cosa trascendente y haya una minoría que dice, no, yo no quiero eso, por lo menos se discuta, se lo conforme o no se haga, si es preciso, respetando esa decisión de la minoría. Cuando comencemos a respetar a la minoría, entonces las minorías también comenzarán a respetar a las mayorías, porque ese ha sido otro factor, que las minorías se tiran a muerte contra la... Es decir, como si se tratara de otro país y de un enemigo ancestral, ¿no? Y lo empieza a calumniar y se hace... Bueno, ¿qué construye con eso? No existe bueno, eso está dirigido desde afuera, no desde acá. No ha existido una sistemática denigración de los hombres políticos. Así que podríamos decir que en la Argentina hubo mucho más tiempo, falta de respeto de la minoría por la mayoría que a la inversa. Exacto. Es decir, que son las mayorías las que tienen que estar preocupadas. Exacto. Exacto, porque nunca se las ha respetado. Es decir, a la minoría, como todas las fuerzas políticas que quieren utilizar, hay que ganárselas. Así como uno se gana un adherente para que vote, hay que ganarse un amigo allí para que colabore, en beneficio del Estado, no hacia la fuerza política propia. ¿Por qué? Que sea un enemigo mío, pero no del país. Y si yo hago algo bueno para el país, que él no esté en contra de eso bueno que hago el país solo porque es opositor o porque es minoría. Eso es destructivo, eso es negativo. General, como político no es aceptable. General, en este análisis de la realidad argentina 1973 que estamos haciendo, no podemos eludir un tema que es precisamente una candente realidad. En mayo de 1969 se produce la primera, digamos, explosión social de un sector del pueblo, el de menores recursos, que durante 3 años se vio sojuzgado un poco por la fuerza de una dictadura militar. A partir de ese momento nace en el país un fenómeno nuevo, el de la resistencia armada en una u otra forma, que poco a poco va derivando a lo que hoy es la guerrilla. Exacto. Yo quisiera saber, ¿cómo ve usted este fenómeno que muchos pensaron que iba a terminar el 25 de mayo y no ha terminado? Yo de eso sé bastante porque, como decía el cura del crucifijo, lo conocí naranjo a ese, todavía no lo habían hecho. Yo estaba precisamente en París cuando eso nació. Eso es una creación de algunas fuerzas de izquierda insatisfechas y otras que sistemáticamente niegan la posibilidad para los partidos marxistas de poder progresar dentro de la ley. Esto es una cosa que vean, es curioso. Muy pocos países de la Tierra, las organizaciones marxistas han podido progresar dentro de las leyes. Entonces, se piensa que no son, diremos, comunistas, no, son fuerzas marxistas dispersas, trotskistas, etc., que producen el primer hecho en París
el 30 y 31 de mayo de 1968, lo que se llamó las barricadas, que comenzó con un gran letrero puesto en la Sorbona, que me costó a mí mucho traducirlo por lo que decía. Decía, ustedes son las guerrillas que vienen a destruir a los que nos quieren vender la muerte climatizada con el título de porvenir. La sociedad industrial debe desaparecer. La sociedad de consumo debe morir de muerte violenta. Queremos un gobierno donde la imaginación haya tomado el poder. Esa fue la escarapela inicial de ese movimiento, que se articuló en París y se maneja todavía desde París. Corresponde a América Latina un señor Posada. Yo tengo ahí toda la información porque los conozco a todos ellos. Yo he estado conversando con muchos de ellos durante esas cuestiones de las barricadas. Las barricadas fueron el golpe contra De Gaulle, en realidad de verdad, pero con una derivación que tenía la aspiración de ser la segunda revolución francesa, porque de eso se hablaba. Y a muchos nos engañaron al principio, incluso a mí, hasta que conocí perfectamente bien. Es un movimiento organizado en el mundo con tendencia marxista, pero que no se sistematiza en nada. Es una lucha para tomar el poder, exclusiva y directamente. Una lucha activa y armada. Del país. ¿Cuál sería su mensaje final de una audición que ha analizado toda la realidad nacional e internacional? Bueno, su conclusión. Exacto. Decirle a todos los argentinos que estamos decididos a empezar y pedirles que cada uno colabore en la medida de sus posibilidades. Preguntarán ellos qué es lo que tienen que hacer. Nosotros estamos preparando los planes y cada argentino tendrá una misión. Lo único que le pedimos es que la cumpla. Y si eso se realiza, la Argentina en muy poco tiempo va a salir del bache en que se encuentra. Mi manera de pensar. Pero perdón, señor, para sí, señor. No es que deba esperarse milagrosamente que el 13 de octubre Perón arregle todo. Natural, ¿sabe? Eso ojalá fuera posible, pero no. Hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que preparar. En lo político como en lo social, se ha llegado a un pacto social que ha sido una trubal, que ha parado la inflación como único fenómeno en el mundo. Hemos pasado de un año de 80% de inflación a uno que ha rebajado los precios. Ya eso sí que es un verdadero milagro, porque no lo he visto realizar en ninguna parte del mundo. Vean lo que le pasa a Estados Unidos con toda la plata que tienen. Cada día la inflación los devora de alguna manera diferente, pero no la pueden parar. Nosotros hemos parado, creo que esa es la mejor promesa que podemos dar a los argentinos. Es decir, no le vamos a aumentar mientras no podamos los medios para su felicidad y tranquilidad personal, pero sí vamos a impedir que otras fuerzas los sumerjan debajo de la línea de la vida que debe mantener. Yo recuerdo, general, que ese pacto social está inserto en su documento de 10 puntos de agosto del año pasado. Exacto. Y evidentemente se está cumpliendo y sigue contando con su aval. Pero no debemos desconocer que dentro de las fuerzas que componen el frente hay algunas que lo cuestionan. Sí, naturalmente. Yo no creo que todos algunos pueden ser perjudicados, pero en esto si podemos perjudicar al 5% para favorecer al 95%, creo que es una medida que es necesario tomar. Las medidas de gobierno generalmente son así, no favorecen a todos. Al que ha estado especulando hasta ahora, claro que lo va a perjudicar, pero es que la especulación no es lo que nosotros queremos. Es decir, nosotros queremos que ese hombre que está trabajando allí en su negocio se haga rico, sí, pero se haga rico en unos cuantos años. Estos quieren algunos hacerse rico en la semana. Acabamos de ver este documento único, esta entrevista realizada con Perón por Sergio Villarruel, Jacobo Timerman, que funciona aquí como el principal entrevistador, y Roberto Maidana. Como dicen los tres periodistas en el material que acabamos de ver,
La charla se realiza de manera completamente abierta, sin preguntas predeterminadas, y se lo ve a Perón muy distendido. No pasa lo mismo en el material que vamos a ver a continuación, que también es bastante raro, por lo menos raro de ver completo. Yo he visto siempre fragmentos, pero nunca completo. Esto es un kinescopio, es decir, una emisión tomada del aire, pero registrada en 16 milímetros, tomado con cámaras de video, pero registrado en 16 milímetros, práctica que era bastante frecuente para garantizar la conservación del material, para asegurarse de que el video, que era relativamente frágil y efímero, no fuese el único formato en el que el material queda conservado. Es la transmisión de los actos públicos que tuvieron lugar el 1 de mayo del 74, con Perón ya físicamente muy deteriorado, para celebrar el Día del Trabajo y la Unidad Nacional. Fue un día clave para la militancia porque fue el día en el que Perón se enoja con algunos de los cantos que se escuchan desde la plaza y en su discurso se pone muy agresivo hacia, en particular, la juventud. Sucede entonces lo que no llega a verse en el material, porque hay que tener en cuenta que esto era lo que se vio por cadena nacional, ¿no? Es decir, hay un recorte, evidentemente, hay una parte de la plaza que no se muestra. Que hay diferentes versiones acerca de cómo se van, ¿no? Lo cierto es que buena parte de la militancia que se siente aludida se retira de la plaza, pero esto en el material no llega a verse. Las cámaras solamente muestran el sector de la plaza que permanece lleno y acompañando, digamos, lo que dice Perón. Es uno de los últimos actos públicos de Perón, que murió muy poco después, y sucede algo bastante siniestro en el material, que se puede ver con atención a lo largo de todo el discurso. Me dicen que es algo que pasaba con frecuencia. Es el único material en el que me parece que se puede ver todavía con toda claridad que esto sucede, y es que López Rega, personaje siniestro en nuestra política, así lo subo, acompaña, vocaliza exactamente lo mismo que está diciendo Perón en el mismo momento, es decir, como si tuviera el discurso estudiado de antemano y lo repitiese simultáneamente mientras Perón lo está diciendo. Lo vamos a marcar en la película para que se vea más claramente. Para que se note especialmente. Esta transmisión, entonces, que yo entiendo no se ha visto en público completa desde el 1 de mayo del 74, puedo estar equivocado, pero me parece que nunca se la rescató completa. Vamos a ver para terminar el programa de hoy. Este es el orgullo recobrado de una patria grande y unida. El himno nacional argentino ha sido, desde la génesis de nuestra historia independiente, uno de los símbolos que más ha exaltado la nacionalidad. Así como los padres de nuestra patria cantaron el surgimiento de la gran nación del Plata, cantemos hoy todos juntos el anuncio de esta era de paz, de unión y de grandeza. Argentinos, cantemos inmediatamente en el Día del Trabajo
y de la unidad nacional, las estrofas de nuestra canción Patria, que interpreta la fanfarria del histórico Regimiento de Granaderos a Caballo, General José de San Martín, en la histórica Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina.
Atención. Atención. Para todos los argentinos que han caído por la patria, la muerte es un acto de servicio. Para los que continuamos tras su bandera, honrarlos es un deber. Argentinos, unámonos en el silencio profundo por los caídos, por el recuerdo entrañable de la compañera Eva Perón, y que este silencio sea prenda de unión y compromiso irrenunciable de ofrendar nuestras vidas hasta el supremo sacrificio por cumplir nuestra misión, que es el cumplimiento del destino histórico de la Argentina. Un minuto de silencio por ellos. Dignifica al hombre y posibilita su perfeccionamiento. Cantar al trabajo es aceptar la naturaleza humana y agradecer al mismo tiempo a Dios. A continuación, todos los argentinos elevaremos nuestra ofrenda, la marcha del trabajo, que será también ejecutada por la fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo, General José de San Martín.